Ok, iglesia, terminando con nuestra enseñanza sobre los ancianos de la iglesia. La semana pasada miramos 1 de Timoteo 3, 1 a 7. Si quieren buscarlo en sus Biblias, vamos a leerlo otra vez. 1 de Timoteo 3, 1 a 7, lo cual nos habla de los requisitos específicos para los ancianos de una iglesia local. Si ustedes recuerdan, la semana pasada separé los requisitos del texto en dos categorías. No sé si recuerdan cuáles son las dos categorías. Calificaciones de carácter del anciano y calificaciones o requisitos de experiencia. Y la semana pasada cubrimos los requisitos que tienen que ver con el carácter del anciano. Son irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, no dado a la bebida, amable y no contencioso. ¿Recuerdan esos? ¿Sí? ¿Estaban poniendo atención la semana pasada? ¿Sí todos recuerdan? Ok, hoy vamos a ver las calificaciones de experiencia. Ya cubrimos los requisitos del carácter del hombre. Ahora vamos a hablar de su experiencia. Como en cualquier otro trabajo, especialmente en liderazgo, esperemos que la persona tiene mucha experiencia en su área, ¿verdad? ¿Qué vas a decir si antes de operarte, el doctor dice que él acaba de empezar estudiando medicina? ¿Cómo van a sentir? Bueno, es lo mismo, sino mucho más importante para los que tienen el cargo pesado de liderar una iglesia o guiar a otras personas en su fe. Necesitan tener experiencia. Entonces, leemos nuevamente el mismo texto que leímos la semana pasada, 1 Timoteo 3, 1 a 7. Dice, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo o anciano debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Bueno, las seis calificaciones de experiencia mencionados ahí son: número 1, tienes que querer ser anciano. Dice, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es una gran responsabilidad. Aquí queda muy claro que no lo hagas a menos que realmente no lo deseas. Un anciano debe querer ser anciano. Ese es número 1. Número 2, capaz de enseñar. Dice en versículo 2, apto para enseñar. Ser capaz de enseñar requiere algo, obviamente: madurez espiritual y sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Y esas cosas vienen obviamente de la experiencia. Madurez proviene de caminar con el Señor a lo largo del tiempo, ¿verdad?
sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios proviene del tiempo invertido en estudiar la palabra de Dios. No tiene que ser décadas, no estoy diciendo eso, pero tampoco debe ser 1 año o 2. Un anciano necesita tener experiencia en la palabra de Dios, ¿verdad? Me gusta usar el ejemplo del doctor. Nadie va a permitir que alguien le opera si el doctor no tiene experiencia. Y mira lo que están haciendo los ancianos. Estamos operando en los corazones de las personas, ayudando a arreglar heridas de corazones, compartiendo el evangelio. Y necesitamos mucha experiencia en la palabra de Dios para hacer esto bien. Bueno, número 4. ¿4? No, número 3. No amante del dinero. Muy práctica. No amante del dinero. Eso es lo que significa no avaricioso. Avaricioso. Un hombre que ama el dinero, que está motivado por el dinero, que le gusta recaudar dinero, es un líder muy peligroso en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente así normalmente no son generosos. Normalmente, en lugar de utilizar el dinero de la iglesia para ayudar a la gente o enviar a misioneros, los líderes que aman el dinero prefieren guardarlo en la iglesia, crecer su propia iglesia, siempre invertir en su propia iglesia. Y el peor, usar el dinero para hacerse rico ellos mismos. Hay tantos abusos de esto en la iglesia de prosperidad. La Biblia es claro ahí. Dios quiere ancianos que no estén motivados por el dinero. Primero en su propia vida. Y por lo tanto tampoco lideren la iglesia de esa misma manera. Bueno, número 4. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Un buen esposo y padre no es demasiado autoritario, duro en su casa, pero tampoco demasiado débil. En casa debe ser un líder fuerte, de lo que su esposa e hijos se someten a él, pero al mismo tiempo siempre con un espíritu humilde y amable. Este tipo de líder en el hogar normalmente es un buen anciano en la iglesia. Sería un anciano que no tiene miedo de enfrentar cosas, que no tiene miedo de decir a las personas la verdad de su pecado, mientras siempre ayudándolos de manera compasiva. Número 5. No debe ser un recién convertido. Un anciano no debe ser un cristiano nuevo. Hay algunas razones obvias para esto, como no sabe lo suficiente de la Biblia para enseñarla, o si es un nuevo convertido, existe un mayor riesgo que va a volver a caer en su pecado de su antigua vida. Pero la razón mencionada en el texto es muy interesante. Dice, no debe ser un recién convertido, no sea que sea envanezca. Significa que un nuevo cristiano fácilmente puede volverse orgulloso. ¿Entienden eso? Un nuevo cristiano puede fácilmente volverse orgulloso. Piense muy bien en sí mismo. Un nuevo cristiano que de repente se convierte en un anciano en una iglesia puede caer en el pensamiento de que es alguien muy importante, que es alguien muy grande, ¿verdad? Se necesita tiempo para crecer en el Señor y aprender a ser humilde antes de ser un anciano. Un anciano debe ser alguien que ha estado caminando con el Señor durante años para aprender eso. Número 6, tener buena reputación entre los de afuera de la iglesia.
Muy interesante esto, pero es muy importante. Piensen en esto. Los que están fuera de la iglesia normalmente formarán su opinión sobre la iglesia o sobre la fe cristiana a través de sus líderes. Eso es normal. Y esto realmente puede ayudar o dañar a la iglesia. En otras palabras, si la gente de afuera ve a los líderes y no los respeta en absoluto, los líderes van a pensar negativamente de toda la fe cristiana. Van a pensar negativamente de Jesús, de Dios. Pero si ven a los líderes y ven hombres buenos, honestos, fuertes, humildes, amables, van a sentir atraídos por la fe cristiana. Es por eso que un anciano debe tener una buena reputación entre los afuera de la iglesia. Bueno, entonces la semana pasada hablamos de los requisitos de carácter del anciano. Esta semana los requisitos de experiencia del anciano. Y espero que esto les ayude a comprender mejor lo que dice la Biblia sobre las personas que Dios quiere liderando sus iglesias locales. A veces cuando miro la panorámica de la iglesia hoy en día, pienso que nadie está realmente leyendo eso, estudiando bien qué es ser un anciano. Pero la Biblia es claro, nos da muy claramente qué tipo de persona debe liderar una iglesia.